Compañeros, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mirad, hoy traigo un vídeo donde explico cómo pigmento los pájaros rojos en mi caso, ¿vale? No voy a hablar ahora de la manera de pigmentar los rojos a la blanca, rojo mosaico con respecto a los rojos totales, sino que voy a hablar del pigmento. El pigmento se puede usar, o se usa tanto para rojos a la blanca, rojos mosaicos, rojos completos, cualquier tipo de pájaro que lleve pigmento. Bueno, pues yo le doy este pigmento. ¿En qué consiste? Bueno, pues mirad, en dos productos. Yo de toda la vida, aunque mis compañeros utilizan otra cosa, la mayoría, yo de toda la vida he utilizado Carofil y Cantasantín, ¿vale? ¿Cuál es el producto mejor para pigmentar? Yo creo que el Carofil. Carofil puro, microencapsulado, ¿vale? Estos son unos polvos, como unas burbujitas, unas cápsulas chiquititas, unas microcápsulas. No sé si podéis apreciarlas, ahí pegadas a la pared del recipiente. ¿Veis? Pegadas o en las esquinas. Son microcápsulas, ¿vale? Estos son bolillas. Son bolas muy pequeñas, bolas muy pequeñas. Bueno, pues eso trae el producto que es el Carofil, ¿vale? El Carofil puro es lo que usan la mayoría de mis compañeros y amigos que utilizan pigmentante rojo en sus pájaros, porque tienen gamas de pájaros rojos. Ellos utilizan el pigmentante Carofil a razón de 10 gramos por kilo de pasta. Bueno, pues yo lo he hecho siempre de otra manera y así lo voy a seguir haciendo porque me parece que me pigmentan muy bien. ¿Cómo lo hago? Pues utilizo 10 gramos de pigmentante por kilo de pasta. De hecho, entre estos dos hay 10 gramos. Pero hay 7 de Carofil y 3 de Cantasantín. ¿Y la Cantasantina para qué? Bueno, digamos que una de las cosas que tiene la Cantasantina es que aporta el color rojo más rápido que el Carofil. El Carofil es un poco más lento. Es verdad que no tenemos prisa, ¿vale? No hay prisa. Empezamos la muda y hasta que sea la época de los concursos, pues con el Carofil va perfecto. Si alguna vez se me acaba la Cantasantina, yo puedo tirar de Carofil perfectamente. Los pájaros van a pigmentar igual de bien. A mí me parece que la Cantasantina, aparte, le aporta un poquito más de brillo, pero bueno, eso son percepciones mías, ¿vale? Básicamente la diferencia entre el Carofil y la Cantasantina es la velocidad de pigmentación. La Cantasantina pigmenta más rápido que el Carofil, pero igual que pigmenta más rápido, se va más rápido, ¿vale? No está tanto tiempo en sangre. El Carofil, le dura más. Si el pájaro hay 2 días o 3 que no come pigmento y después de esos 2 días o 3 una pluma le empieza a nacer, no os preocupéis que va a salir roja. Sin embargo, con tenemos dudas. Yo aporto la mezcla de los dos, a razón de 7 gramos de Carofil por 3 gramos de Cantasantina por kilo de pasta. Como veis, al final estoy utilizando los típicos 10 gramos por kilo. A ver, que ya sabéis cómo opino yo de esto de las proporciones. 10 gramos justo tiene que ser por kilo. Pero antes o después de echarle cosas a la pasta. Antes o después de echarle semilla. A ver, que no pasa nada. Que aquí hay veces que yo he hecho 8 y aquí 5, o aquí he hecho 9 y aquí 4, y tampoco se nota demasiado, ¿vale? No hay que ser tan pesado con lo de las medidas, ¿vale? Que parecemos al final aquí químicos. No es eso, ¿vale? Yo en mi caso tengo que usar pigmentantes artificiales porque si utilizase carotenoides o betacarotenos naturales como los que te aportan la remolacha o la zanahoria o demás, mis pájaros se pondrían naranjas, no se pondrían rojo con ese rojo que cogen. Ese rojo que cogen es porque son pájaros de factor rojo seleccionados genéticamente, pero esto le aporta un pigmento artificial que no lo pueden coger de la alimentación que nosotros le damos de manera natural, ¿vale? Otra cosa son los amarillos, pero yo ahí a los amarillos, como no tengo ni idea porque no he criado amarillos nunca, pues no puedo hablar.
Entonces, bueno, pues esto es lo que yo, como digo, utilizo. Ha habido gente que me pregunta, oye, ¿qué pigmento utilizas? Pues esto es lo que yo utilizo. La marca del Carofit me da igual, pero comprarlo en un sitio donde tengáis confianza para que sea puro, ¿vale? Fijaos, yo lo que hago es junto todo y esto va al kilo de pasta, ¿vale? Esto va al kilo de pasta. Y ya está. Y se mezcla y punto. Mira, pero voy a hacer una prueba para que entendáis lo que es el microencapsulado. Si tú esto se lo echas a la pasta va a seguir siendo blanca. O blanca o amarilla o del color que tenga la pasta. Eso me da igual. La pasta va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque no es como la gente que compra pasta roja, que la pasta ya es roja. La gente que compra pasta roja, que la habréis visto en las tiendas de animales, es pasta que es roja de por sí. Ya tiene el pigmento, por así decirlo, reventado y la pasta está pintada de rojo. Aquí, si tú echas esta mezcla de polvos a tu pasta y lo mueves, la pasta o la etiqueta si pones pasta con pigmento o pasta sin pigmento, o es muy difícil, o mejor, es muy fácil que te confundas. A mí me ha pasado, ¿vale? Entonces, etiquetad bien el kilo de pasta o el sitio, el contenedor de pasta como pasta roja, pasta con pigmento y pasta sin pigmento, porque la podéis liar. Estos polvos se mezclan en el kilo de pasta y no los notas, ¿vale? Porque no te van a poner roja la pasta. Os lo digo, vamos, quien lo use sabe que es así. No te ponen roja la pasta, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Lo voy a poner aquí y en este recipiente donde he hecho la mezcla, que veis que quedan unas pocas cápsulas, pues os voy a explicar, porque muchos de vosotros lo sabéis, pero habrá gente que no, cuál es el proceso de pigmento de esto. Bueno, mirad, tengo aquí un poco de agua, normal. Si yo la echo aquí, vais a ver, en el momento que las cápsulas se humedecen, ¿veis? Empiezan a reventar. ¿Con qué se humedecen? Con los jugos gástricos del pájaro. En el momento que la cápsula, el pájaro, se la toma, ese es el momento en el que la cápsula revienta y le pasa el pigmento rojo al interior del pájaro. Por eso os decía que la pasta no se vuelve roja si le echáis los polvos estos. Se vuelve roja en el interior del pájaro cuando se humedece con los jugos gástricos del pájaro. Fijaos lo poco que he dejado en el fondo de polvos, no tiene prácticamente nada. Y mirad ya lo rojo que está esto, ¿vale? Y es que no tenía nada de microcápsulas prácticamente. Bueno, pues ya está esto rojo y más rojo se ve. El móvil se ve como anaranjado, pero os prometo que se ve rojo, rojo, rojo. Así es que, bueno, simplemente era enseñaros esto. Así es como lo hago yo. Y esto pues ahora va a un kilo de pasta que tengas sin pigmento, pues la convertimos en pasta con pigmento, ¿vale? Espero que os haya servido, compañeros. Un saludo.